creer. Todo es posible. Solo creer. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Sí, Señor, aleluya. Dios le bendiga, hermano. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede en esta mañana, poder estar reunidos juntamente con nuestros hijos, nietos, amigos, hermanos. Es un gran privilegio. Mientras el mundo se regocija de otra manera, nosotros nos regocijamos en Cristo. Amén. Y algunos celebran a su manera la resurrección de Cristo cada año. Nosotros la celebramos todos los días. Amén. ¿Cómo lo hacemos todos los días? Viviendo en novedad de vida, viviendo en el poder de la resurrección de Cristo. Eso es ser un creyente. No somos seguidores de tradiciones, somos seguidores del Señor Jesucristo. Amén. Y no criticamos a nadie, pues un día se les prenderá la luz y también sabrán que todos los días tenemos que vivir en el poder de la resurrección de Jesucristo. Amén. Que las cosas que sucedieron en el Calvario, como la que sucedió en Belén, en el nacimiento del Señor, no son para nosotros cosas tradicionales, sino que es la verdad de la palabra de Dios viniendo al mundo en forma de hombre para efectuar nuestra redención y sellarla con la resurrección. La resurrección es el sello. Amén. Es la aprobación de Dios de lo que hizo Jesús, su cuerpo, lo que hizo el sacrificio, fue aceptado. Amén. Dijo Pablo, si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Pero lo cierto es que Él resucitó. Eso es el sello de nuestra redención. Vamos a seguir hablando sobre
Israel, ya que esta porción donde vamos en este mensaje está hablando acerca de lo que Dios hizo a través de Jesucristo para redimir no solamente al mundo, sino para redimir a su pueblo Israel, su elegido, su hijo. Amén. Y vamos a leer en Zacarías, el profeta Zacarías. Está delante de Jonás, de Habacuc, en el Antiguo Testamento. No lo vaya a andar buscando en el Nuevo porque jamás lo va a encontrar. Zacarías, capítulo 12. Y voy a leerles del verso 8 al verso 12, que habla sobre la restauración de Israel y la liberación de todos sus pecados. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya lo encontraron? Amén. Bueno. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Oremos. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor, para agradecerte este gran privilegio de haber estado dentro de tu economía y haber sido contado entre los tuyos, Señor. Te lo agradecemos con todo el corazón. Permítenos vivir de esa manera, con agradecimiento y con rendición a ti. Padre, nos disponemos a meditar en tu palabra. Te rogamos la unción de tu Espíritu Santo, que las palabras que hablemos sean ungidas y los oídos que oigan sean ungidos, y sea ungido nuestro corazón para que abra las puertas y tú entres en cada corazón en forma de palabra espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, pues ayer pasamos un día, pues de por sí, yo todos los días soy feliz, pero ayer
pues la felicidad aumentó un poco más. Y no por la comida. En la mañana pues almorzamos allá con el hermano Javier Rivera y su esposa hace las gorditas más sabrosas que yo he comido en toda mi vida. Amén. Dios le bendiga a la hermana Elvia. Ella es la mejor para hacer gorditas, sin menospreciar a las demás, porque el mejor condimento es el hambre. Cuando usted tiene hambre, todo le sabe a gloria. Pero estas gorditas, aunque no tenga hambre, están ricas, están sabrosas. Yo que nada más me como 3 por lo regular, pues creo que ayer fueron como 6 o 7. Y no fue por la comida que digo que la felicidad aumentó. Podemos comer, podemos comprar comida y comer hasta hartarnos. Gracias a Dios que no somos glotones. Pero digo felicidad porque pues ahí estuvimos varios veteranos de la vieja guardia y platicamos, conversamos, reímos, convivimos. La convivencia es esencial. Amén. Y convivir en forma natural. Como hombres, como personas, como cristianos. Eso es saludable. Trayendo a la memoria viejas anécdotas de tiempos pasados. Y la pasé muy feliz. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Javier. Cumplió 30 años o no, ¿cuántos? 58. Santo Dios, 58. Y yo los conocí de 14 años, 13 o 14 cuando llegó aquí. Y fíjese nada más los años que cumplió. Pues Dios te bendiga, Javier, por esa familia que tienes también, tus hijos, tus hijas que pues te apoyan, te ayudan, apoyan la obra de Dios. Son muchachos muy pues serios en lo que cabe, con errores igual que todos los hombres. No estoy hablando de una perfección humana. Estoy hablando de esa conducta humilde, sencilla, que hace a los hombres parecer seres perfectos. Amén. Y pues qué bonito. Claro, pues aquí hay muchos veteranos, el hermano Benito también, no estuvo allí, pero sus hijos también son buenos hijos, buenos hermanos en Cristo, apoyadores y pues muy bonitas familias. Estoy rodeado de hermosas familias. Los que patinamos un poco a veces pues somos los viejos, pero los muchachos van bien, muchachos van derecho y tenemos la responsabilidad de mostrarles y enseñarles siempre la verdad, cuándo deben de hablar, cuándo deben callar y pues mucha tarea que tenemos mientras estemos vivos. Amén. Pero pues son 2 compañeros de la vieja guardia. Pues no tan vieja, porque hay otros más atrás todavía. Amén. Pero me da gusto siempre platicar de esas experiencias bonitas. Ay, ¿por qué no platica de las experiencias malas? Esas se las dejo al chismoso. Es más edificativo hablar de las victorias. Amén. De las derrotas,
también aprendimos. Pero cuando platicamos nos gusta hablar de las victorias, de los momentos gloriosos. Como dijo David, traeré a la memoria. Estaba quejumbroso, quejándose de todo y de todos, y su alma estaba triste, y el espíritu triste seca los huesos, lo que dice la palabra de Dios. Pero dijo David, enfermedad mía es esta, dijo, y se sacudió sus pensamientos de derrotas, de fallas, de cuántas cosas podría traer David a su mente, de errores garrafales, y eso lo tenía azorrillado, hasta que sacudió su mente y dijo, traeré a la memoria cuando yo conduje a la multitud a la casa de Dios, y trajo a su memoria la algarabía del pueblo, o sea, las cosas positivas. Aliméntese de cosas positivas. No esté pensando en cosas viejas que lo hicieron tropezar a usted, o que hicieron tropezar al otro, o que denigraron a denigraron. No, olvídese de esas cosas que amargan la existencia y traiga a la memoria sus victorias, sus triunfos. Amén. Y ya por la tarde, pues ya no comimos, desde que yo ya no comí, quién sabe los demás que estuvieron allí, y que luego nos vimos allá con la hermana Lupita Escoto. Pues ella también es una buena mujer, siempre ha tenido mucho respeto para su servidor, desde nuestra juventud. Desde nuestra juventud, ella siempre ha sido muy respetuosa con su servidor, hasta el día de hoy. Y pues ahí, pues ella se sentó con su camada, o sea, con mujeres pues de casi de la misma edad. Y ya pues a platicar ella pues igual que nosotros cuando nos juntamos. Amén. Platicar sus experiencias o qué sé yo. Y pues yo ahí también con sus hijos, los hijos de mi hermano Guillermo, que también han sido una bendición para mí, como pastor, como persona, como pariente. Y pues para mí es gozoso poder sentarme a comer con ya sean parientes o hermanos antiguos, personas que han estado o que hemos estado de la mano en las buenas y en las malas por mucho tiempo, por muchos años. Allí conoce usted a su amigo, el que no quita la mano de su mano, en todo tiempo está ahí para ayudarlo. Así se conocen los amigos. Amén. Y bueno, pues para mí todo eso es edificativo. Si para los demás no, bueno, pues tendrán su propia religioncita. Pero a mí me gusta, así me gusta la convivencia. Apenas estoy empezando pues yo creo a ser pastor. Apenas. ¿Y cuántos años han pasado de pastor aquí? Pues no sé, yo creo unos 27, 28, 29 años. Y apenas. Porque ir a las casas de los hermanos no me gusta. No me gusta por la razón de que pues las mujeres siempre están solas. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos nada que hacer, solamente una emergencia. Amén. Pero la convivencia es buena. La convivencia en un buen espíritu aleja esos demonios
carroñeros. Amén. Aleja esos malos espíritus, ese mal ambiente de chismarajo, de pleito, la convivencia correcta en Cristo. Amén. Y por eso, pues amanecí más contento. Por la resurrección, bueno, pues ese gozo está desde que fuimos salvos. Amén. Y esperamos tener fuerzas para seguir adelante, para no opacar el gozo de la salvación. El gozo de la salvación costó un gran precio. Fue la sangre de Dios. La sangre de Dios derramada por nosotros, por nuestros pecados, para que aprendamos a vivir como cristianos. Y hace un momento pues, estábamos platicando, no trate de hacer a sus hijos, no te juntes con fulano, no te juntes con sutano. Oye, pues ¿qué estás haciendo en la iglesia? Esa es la clase de doctrina que le estás enseñando a tus hijos, a no juntarse con los demás. Tus hijos tienen tantos defectos como los tienen los demás. Son muchachos y tienen las mismas tentaciones que tienen todos los demás. Amén. Pero si les prohibimos que ellos convivan, hermanos, van a crecer en un ambiente creado por el padre mismo o la madre, un ambiente huraño. ¿Qué quiere decir huraño? Que no sabe convivir. Que él, lo peor de todo es que le haces creer que él es el único, que él es el mejor de todos, que tú tienes la mejor familia de la iglesia. Eso es una mentira. Amén. Aquí los cristianos somos de la misma categoría para Dios, porque todos fuimos salvos por un mismo sacrificio. Amén. Todos entramos por la misma puerta, la cual es Cristo. Todos tenemos un Salvador que es Jesucristo. Todos estábamos encerrados en pecados y delitos hasta que Él vino. Después de haber pagado el precio, vino y rompió los candados de nuestra cárcel y nos dio liberación. Para Él somos de la misma categoría. Sus hijos valen tanto como valen los hijos del más pobre o el más desarrapado entre nosotros. Para Dios no hay diferencia. Amén. Él amó al mundo, Él nos amó a nosotros de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Somos la familia de Dios. Óigalo bien, somos la familia de Dios. Un predicador que se pare aquí creyendo que sus hijos son los únicos y que Él los pone aparte como monjes, los encierra. Usted no debe pararse a predicar aquí hasta que usted entienda el plan de Dios. Con ese espíritu no debe pararse en este púlpito. Debe creer como Dios cree. Él murió por todos nosotros. Y usted es especial para Dios si Él lo escogió a usted antes de que el mundo fuese hecho. Y lo eligió
y lo predestinó para ser un miembro de su cuerpo aquí en la tierra. Y si Él puso su sello en usted, amén. Me gusta que sepamos que todos tenemos el mismo valor para Dios. No hay nada especial, o todos somos especiales para Él. Amén. Y por ello le doy gracias al Señor. Yo que fui un misionero, que viví entre gente mucho más pobre que usted y que yo, y que conozco grandes caballeros que muy apenas saben leer y escribir, pero son grandes caballeros en Cristo y son grandes damas en Cristo, y muchas no saben ni conocen la O por lo redondo. Amén. Pero en el concepto de Dios son verdaderas damas y son verdaderos caballeros. Bueno, tenía ganas de decirles eso, la convivencia. La Biblia lo enseña. Escudriñen la Biblia. Escudriñen el Nuevo Testamento. Escudriñen las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan. Y usted, ministro, y usted, laico, aprenderá cuán saludable es la convivencia entre los que vamos en el mismo barco. No hay un yate especial para usted. Es un solo barco para todos. ¿Te subes o te quedas? Amén. No hay barcos especiales. El mundo sí tiene barcos especiales y muy bonitos y muy lujosos, pero a veces se van al fondo del mar. Pero en este barco no hay peligro de hundirse. El capitán es Cristo. Amén. No te hundirás. No hay posibilidades. Este barco está hecho para cruzar las grandes tempestades. Métete en este barco del Evangelio. Vete a tus hijos. Métete tú mismo. Métete y aprenderás a convivir con el más pobre. Para mí, no hay personas más especiales que otras. Todos son especiales. ¿Cómo voy a decir este no? Este sí. Pastor no puede decir eso. Si él dice eso, él no es el pastor entonces. Amén. Para el pastor todas sus ovejitas valen. Todas son igual. Amén. Y todas pertenecen al mismo redil para el pastor. Y si nosotros reconocemos al príncipe de los pastores, el cual es Cristo, reconoceremos a nuestros hermanos, conviviremos con él, con ellos, sabiamente, ayudándonos, apoyándonos, dándonos palabras de aliento, de fortaleza. No, que se pinten la cara y se hagan maquillaje. No es más especial que ayer. Yo solamente digo, pues pobrecita, pues quiere verse joven. Y tienen razón las mujeres, siempre quieren verse jóvenes. Tienen razón. Porque la juventud, bueno, el primer hombre, Adán, pues él
no nació de un vientre, fue hecho del polvo de la tierra. Y cuando Él despertó dentro de su cuerpo, Él era ya un joven. Y todos queremos regresar a esa plenitud. No es pecado querer ser joven, pero no exageren. No exageren, eso es un deseo legítimo. Volver al principio. Amén. Entonces, vamos a entrar en la palabra del Señor. Quiero que nos vayamos a las 12 en punto. Mire, ya son las 11. Para tener tiempo para regresar hoy en la tarde, para ver pues esa gran película. El único defecto que tiene, que el director fue obligado a ponerle a María y a las otras mujeres un ropaje como de monja. Es la única mancha en esa película. Si los judíos las mujeres judías no se vestían como las monjitas, como si fuera uniforme. Eran mujeres como nuestras mujeres, de diferentes colores, sus vestidos. Así era en Palestina y así es en todo el mundo. Pero casi las ponen a todas como uniforme de monjitas. Pero no nos vamos a fijar en eso. En otra película vi que al final de la película les dice María a los discípulos: vénganse, vamos. Como si ella fuera. María nunca fue así. María era una mujer, una jovencita temerosa de Dios, ya de unos 50 años, cuando Jesús fue crucificado. Pero ella jamás tomó las riendas sobre los discípulos. Eso era imposible. Amén. No era costumbre en las mujeres ordenar al hombre. No era costumbre. Pero pasando por alto esas cositas, pues nos vamos a lo medular, el sacrificio de Cristo, lo que en verdad sucedió, lo más cercano a lo que sucedió, porque de acuerdo a lo que yo he leído sobre la crucifixión, era algo terrorífico, hermano. Era algo terrorífico, pero así estaba profetizado. Maldito aquel que muere sobre un madero. Así dice la Biblia. Y no se conocía todavía, posiblemente en esas fechas no se conocía la muerte de cruz. Ya dijimos que la muerte de cruz es de origen persa, que después lo adoptaron los romanos y los griegos. Y esa fue la pena capital que impusieron sobre la persona del Mesías. Roma tuvo que pisotear sus propias leyes y su propia justicia para poderlo crucificar. De Roma se conocían muchas leyes justas y buenas, pero allí con el Mesías fallaron rotundamente. No hallaron culpa en ese hombre. Solo era un profeta que hacía milagros, que hacía sanidades, que resucitaba muertos, como Lázaro, que milagrosamente podía dar de comer a 5,000 personas con un pez y unos pedazos de pan. Podía multiplicarlos. Pero ellos vieron peligro
en las grandes multitudes que seguían al Mesías. Y los celotes, no elotes, una secta que estaba en contra del gobierno de Roma sobre Palestina. Ellos eran los que querían, a base de espada, echar fuera a los romanos, y quisieron involucrar al Señor Jesús. Pero Él les dijo que su reino no era de este mundo. Amén. Sin embargo, Él fue crucificado como un malhechor, como un sedicioso, solo por decir que su reino no era de este mundo. Y si Él se hacía rey, entonces estaba en contra de Roma. Eso era todo. Pero la ceguedad de los líderes de la iglesia hebrea, ya saben ustedes quiénes eran los líderes. Jesús les llamó y les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Amén. Y Dios usó a esos líderes falsos para cegar a Israel, para que no vieran ni reconocieran a su Mesías. Si una mujer prostituta o de mal vivir, como la samaritana, pudo reconocer al Mesías por una sola señal, ¿cómo no iban a reconocerlo los grandes estudiosos de la Biblia y de las promesas de Dios? No pudieron reconocerlo. E Israel fue cegado en esa forma para desechar al Mesías, para desconocerlo o no reconocerlo, para que la salvación llegara a los perros, porque los gentiles hasta el día de hoy somos perros para los judíos, perros y perras. Así le dijo el Señor a la mujer sirofenicia cuando llegó a los pies del maestro implorando misericordia. ¿Por quién? Por su hija, que tenía demonios. Y le dijo el Señor, reconociéndola, que era sirofenicia, no era hebrea. Le dijo: no está bien, dijo el Señor, tomar el pan de la mesa de los hijos y echárselo a los perrillos. Le llamó perrilla a la mujer sirofenicia. Pero ¿qué dijo la mujer? Que era considerada para los judíos una perra. ¿Qué dijo la mujer? Es cierto, Señor. Es cierto lo que tú dices. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Amén. El Señor volteó a verla y le dijo: mujer, grande es tu fe. Por esto que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y logró arrancar de la mesa ese trozo de pan y llevarlo a su hija. Y fue sana. Amén. Entonces, para el hebreo,
seguimos siendo perros. Todas las naciones, todas las razas, todo el que no es hebreo, para ellos son perros. Y aunque tienen sus grandes negocios y conviven con gente de la alta categoría, entre paréntesis, pero es la gente más corrupta que hay. Los ladrones de Wall Street, los grandes millonarios que controlan Wall Street, son judíos. La mayoría de las empresas millonarias en el mundo, los accionistas mayores son judíos. Amén. Son los que controlan las grandes finanzas. Ellos y Roma. El Banco del Vaticano es uno de los que guardan cantidades de oro. Hermanos, esto es una pequeña bóveda para las bóvedas que ellos tienen del oro acumulado por cientos o milenios de años. Amén. Ya supimos que Estados Unidos estaba en un hilo. La nación más endeudada del mundo es los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene una exorbitante deuda que no la podrán pagar en siglos. El único que puede sacarlos del atolladero es el Vaticano. El ofrecimiento está. Amén. El ofrecimiento allí está. Pero entonces, una bestia tendrá que darle aliento a la otra bestia, según el Apocalipsis. No tardará en firmar. Estados Unidos está hasta más arriba del cuello. Iba a decir está hasta el cuello, no, está por encima del cuello. Cada año le es casi imposible cumplir con los programas sociales. Cada año es un problema para el gobierno. Imprimieron billetes nuevos de $100. No millones, billones, que quiere decir millones de millones, o trillones o cuatrillones, y no le alcanza para pagar. Entonces, o paga o hace una guerra mundial o se entrega en los brazos de Roma. Creo que se va a ir por lo más fácil, echarse en los brazos de Roma. Todo eso está dicho y está profetizado. Amén. Me gusta leer todos los días lo que está pasando en el mundo financiero, porque sé que ahí está Wall Street. Y bajo esas siglas, ¿o qué quiere decir en inglés? Es una calle, pero en esa calle están los
edificios donde vamos a decirlo, la calle financiera del mundo. Amén. La calle financiera donde se mueven las finanzas de todo el mundo, donde están las bolsas de valores, etcétera, etcétera. Bueno, dejemos un rato esas cosas. Usted dice, hermano, hábleme de la Biblia. Abra los ojos, le estoy hablando de la Biblia. Le estoy hablando de las 70 semanas de Daniel, y le estoy hablando del Apocalipsis, y le estoy hablando de la primera bestia y la segunda bestia. Y le estoy hablando de los benjamitas. Nos quedamos en esa parte de lo que pasó allá en Egipto con relación a José y sus hermanos. José no tuvo otro hermano más que Benjamín. Eran de la misma madre. Porque Jacob tuvo 4 mujeres. Y entre las 4 le dieron 12 hijos. Y solo una hija. Diana. Creo que se llamaba Dina. Dina. Ya se habían asustado las Dianas. No, Dina. Pero esta muchachita, ya saben lo que pasó con ella. Sabiendo las reglas de la familia y la razón, ella de todas maneras se enamoró de un príncipe pagano, como hacen muchas muchachitas. Entrar en amistad con paganos. También hay paganos camuflajeados de cristianos, o llamados cristianos, que les gusta el mundo y jugar con el mundo, y les gusta que las muchachitas se desnuden su blusa y les muestren los pechos por el Facebook. No actúen como prostitutas. No actúen de esa manera. Ni ustedes, muchachos, actúen como corruptores empedernidos. Cualquier muchacho que les pida eso por el Facebook es un muchachito muy corrompido en su mente. Es hora de que se vuelvan a Dios. Amén. Amén, hermanas. Pero ¿qué les van a prohibir si hasta las viejonas casadas están ahí en el Facebook? El hombre, su esposo, ni sabe ni con quién están ahí chateando y están no sé qué. Vergüenza debería de darles. Y después llamarse cristianas, siendo ya unas viejonas o unos viejones, y no tener temor de Dios. No estoy condenando los aparatos y esas cosas. Estoy condenando los hechos. Lo que ustedes hacen con esas cosas. El mal uso que ustedes le dan. Porque en su mente el capitán de su propio barco no es Cristo. Si fuera Cristo, no hicieran eso. Amén. No hicieran eso. ¿Cómo puede una muchachita inocente, señorita, virgen, quitarse su blusa, su brasier y mandarle una fotografía al otro demonio que le está pidiendo, lleno de morbosidad y de inmundicia en su mente, lleno de lascivia y de codicia?
envuelto en el espíritu del mundo. ¿Cómo pueden complacer a ese demonio? Muchachitas, cuiden ante Dios su testimonio. Lo cierto es que aún hasta dentro de la iglesia se está perdiendo lo que el mundo perdió hace mucho. Se está perdiendo el pudor. ¿Cuándo empiezan a perder el pudor en el mundo? Cuando las muchachitas les ponen un chorcito y las madres los sueltan por las calles. Empiezan a perder el pudor, la vergüenza. Cuando llegan a los 12, 13 años, no las pueden detener. Usted no les dio con qué detenerse. Y el descaro es mayúsculo. Pues yo he visto hasta abuelitas en short delante de los nietos, o mujeres embarazadas en short delante de sus hijos y con las patas levantadas. Perdieron el pudor. ¿Qué van a saber de santidad? Ni saben ni quieren saber. Quieren vivir su propia vida, aunque ese mal ejemplo corrompa la inocencia de sus pobres hijos e hijas que apenas van creciendo. No es la influencia de afuera muchas veces, es la mala influencia de adentro, de padres y madres. Y hay otros que aunque su padre y su madre sean unos cristianos modelos, ellos o ellas, por la influencia que se recibe en la escuela, en la prepa o en la universidad, se les hace muy agradable seguir la corriente del mundo y querer ser modernas. Miles, si no millones, de muchachitas así terminan una vida de prostitución. Eso es lamentable. Eso es muy triste. Amén. Por eso tenemos que mantenernos con temor de Dios nosotros los padres. Nunca le pegue a su esposa delante de sus hijos ni a espaldas de sus hijos, porque ahí usted está muy mal. Si usted es un golpeador, su hijo será el próximo golpeador en su familia cuando él se case. Y ese golpeador, cuando crezca, puede llegar a matar a su propio padre o a su propia madre. Amén. Son cosas duras para decirlo, pero es la verdad. ¿Cuántos muchachos van a la cárcel todos los días por haber golpeado a su padre o a su madre? ¿Cuándo perdieron la rienda de su hijo o la rienda de su hija? ¿Cuándo la perdieron? Cuando se olvidaron de Dios, cuando no recurrieron a Dios. Se perdió todo el sentido de moralidad y todo está convertido, el mundo entero, las sociedades enteras, en una gusanera pestilente de sexo y lascivia e impudicia, desnudez. Eso se ve todos los días. Es normal. A Elvis Presley no lo sacaban en televisión de la mitad de la cintura hacia abajo por los movimientos que hacía con el rock and roll.
a la sociedad de aquel tiempo le parecía obsceno. Hermanos, pues si ahora cualquier canal que usted ponga salen mujeres desnudas y ni quien diga nada, ni quien se asuste. Hombres en trucitas también salen en la tele, grandes artistas, pero grandes personajes inmorales, tanto hombres como mujeres. Eso es normal para el mundo hoy, pero hace 50 años eso era locura. Para la sociedad de hace 50 años era una locura que alguien saliera haciendo movimientos obscenos en la televisión. Hoy salen encuerados y haciendo movimientos obscenos. Pero el hambre de sexo aumenta cada día. De tal manera que las televisiones de paga pues tienen sus propios canales donde usted paga algo adicional para que sus hijos y sus hijas puedan ver sexo abierto y puedan ser instruidos en sexo. Pero hermano, pues Jesús dijo que así estaría el tiempo antes o llegando al fin. Dios tendrá que destruir esa gusanera y volver a empezar con un pueblo que Él eligió y escogió. Tendrá que empezar de nuevo. Pero esa gente que empezará de nuevo, un mundo nuevo, como lo hemos visto en las Escrituras, esa gente no tendrá un cuerpo supeditado a sexo. No habrá glándulas sexuales. La reproducción será como fue al principio. O será como Jesús fue formado en el vientre de María por la palabra, sin intervención de sexo. Ya que Jesús, está escrito, es el primogénito de esa nueva creación. Lo que nos aporrea como hombres y mujeres es la libido, es la lascivia, los deseos que hay en el cuerpo, que son perversos, que cuesta trabajo llevarlos en línea por la rectitud, por lo correcto. A hombres y mujeres les cuesta mucho trabajo hacer que eso siga en línea con la palabra. En aquel mundo nuevo prometido por la palabra de Dios, no habrá este tipo de cuerpos que se reproducen por sexo. Serán cuerpos que se reproducen por la palabra de Dios. Amén. Y yo estoy contento de eso. El pecado que hunde al mundo, a hombres y a mujeres, se llama adulterio o fornicación, o más moderno, amor libre, que no es otra cosa más que adulterio y fornicación. Pero allá no habrá esas cosas. Será un mundo
de materia, este mismo mundo, pero cambiado, transformado. Y la gente que pise ese mundo será también gente cambiada y transformada. ¿Qué dice usted? Este predicador está loco. No tanto, mi hermano y mi hermana. No tanto. Porque el hombre ahora mismo puede quitarle a usted una célula e inyectarla en un óvulo femenino y en base a la probeta hacer que ese óvulo se germine con esa célula quitada de usted, de cualquier parte del cuerpo. Se reproducirá usted. Eso es lo que el mundo hace. No tenemos por qué dudar que Dios hará las cosas más perfectas, porque una clonación produce un ser humano. Lo han probado con borregas y otros animales, pero yo estoy seguro el 100% que ya lo hicieron con humanos. Y que ese ser humano clonado, sacado de un hombre o de una mujer, y de una mujer, del óvulo de una mujer, y de esa partecita, de esa célula masculina, el ser que nazca de esa clonación será un ser semejante a nosotros en pasiones, las mismas inclinaciones y los mismos defectos o aún peores. Eso es lo que ellos sacarán, clonarán, pero producirán lo mismo. Amén. En el mundo nuevo que está prometido por Dios, porque también está prometido que este mundo arderá con fuego. Y todos los malignos, dijo un profeta, como 500 años antes de la venida de Jesús, ese profeta dijo que un día el mundo arderá. Y todos los malignos, dice, serán como estopa y serán quemados. Y el fuego ese no les dejará ni raíz ni rama, ni una forma de reproducción para este tipo de raza pervertida. No habrá ni una forma de que se vuelva a reproducir, porque vino un diluvio y destruyó al mundo, con excepción de Noé y sus 3 hijos y sus 3 nueras y la esposa de Noé, en total 8 personas. Pero cuando ellos se reprodujeron sobre la tierra, la maldad no desapareció con el diluvio. Amén. La maldad está en la naturaleza humana. Allí está la maldad. Entonces, cuando empezaron a crecer las familias, principalmente la de Cam, que fueron hombres perversos, algunos muy valientes, pero perversos, que desafiaron a Dios, que hicieron una torre de Babel. De eso hay testimonio y de eso existe el cimiento de la torre de Babel. Pero Dios descendió para confundir a Nimrod, un hijo de Cam. Era un renegado y Dios lo destruyó junto con su torre de Babel. Lo echó abajo y confundió la lengua de todos los seres humanos habidos en ese tiempo.
era la descendencia de Nimrod, y al mismo tiempo la descendencia de Cam. De Cam nacieron idólatras, brujos, espiritistas, renegados. De Jafet se reprodujeron otras naciones, quizás las de partes de Europa y otras partes del Oriente. Los de Sem, de ahí brotaron los hebreos. Amén. En la persona de Abraham. Y eso es historia. No podemos negar la historia y el origen de cada nación y de cada pueblo. No se puede negar. Solo por contradecir a Dios, no puedes negar la historia. Amén. Entonces, no es muy halagadora la conducta de hombres y mujeres fuera de la iglesia. Y muchas veces tampoco es muy halagadora la conducta de hombres y mujeres dentro de la iglesia. Amén. La iglesia casi ha llegado a ser un refugio para maleantes, para gentes de mal vivir, que solo se cobijan con religión, pero sus vidas no han cambiado, sus mentes no han cambiado, no se han rendido a Dios y siguen y seguirán con las mismas costumbres de afuera, solo que ahora tiene una pintadita de religión. Es como la rata. Cuando yo tenía como 14, 15 años que trabajé en una panadería haciendo pasteles y decorando pasteles, pero una mañana oía a los panaderos que andaban corriendo y que por allí va y por ahí. Era una rata blanca. Y todos correteándola y la rata corría para acá. No veía. Tenía los ojos llenos de harina. Se había metido al costal de harina. Pero se miraba muy bonita, una rata blanca. Pero cuando la mataron y la sacudieron, era una rata parda, cola pelona. Ya estaba vieja. No era una rata blanca. Era la misma rata, nada más que revolcadita. Mucho cristianismo así es. Es el mismo pagano, el mismo mundano, la misma mujer del mundo, el mismo hombre del mundo dentro de la iglesia, con los mismos pensamientos, las mismas ideas, las mismas intenciones, pero con una bañadita de harina, de religión, pero es la misma rata. Si no le gusta la comparación, tómelo como una ilustración, porque es lo que trato de ilustrarle. Tanta falsedad. Y no es extraño. La iglesia que pidió la muerte del Señor Jesucristo eran capitaneados por los hijos del diablo. Jesús les llamó a los fariseos. Les llamó a ustedes y les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué queréis matarme?
Y cuando ellos se vieron descubiertos, dijeron: ¿quién quieres matarte? ¿No decimos que tienes demonio? Hermanos, la señal del profeta estaba delante de ellos. Y en vez de haber alabado a Dios, le llamaron demonio a su propio Mesías. Eran los hijos del diablo capitaneando la iglesia. Estaba tan corrompido eso, que habían hecho, aún de la propia casa de Dios, habían hecho una casa de mercado. Hasta casas de cambio había. Porque en los tiempos de fiesta venían prosélitos de muchas partes, de muchas naciones, de judíos o de gentiles convertidos al judaísmo, o de judíos que vivían fuera de Palestina, venían a Jerusalén para adorar. Y no se preocupaban de traer la oveja para el sacrificio, o el cabrito, o el buey, o los palominos, según. No se preocupaban de eso, porque allí a los alrededores del templo, ahí se vendían los sacrificios. Y habían hecho del templo de Dios una casa de mercado. Ya sabemos lo que pasó. Llegó el dueño de la casa. Amén. Llegó el que debería haber sido objeto de adoración y de servicio. Llegó el Señor Jesús, que no era otra cosa sino lo que el antiguo profeta dijo: Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese era el dueño de la casa. E hizo un látigo, un chicote. ¿Y usted cree que lo hizo nada más para enseñárselo? ¿O nada más para mostrarles que él sabía trabajar y que él podía hacer un chicote? Lo hizo y se los midió por la espalda. Y les volcó las mesas de los cambistas y los corrió y los echó fuera. Él era el dueño de la casa. ¿Permitirá usted que el dueño de la casa entre a su casa, que es usted? Usted no se pertenece ni a sí misma ni a sí mismo. Debe de saber usted que Cristo lo compró. En la cruz del Calvario, Él pagó el precio por cada esclavo del pecado. Y ahora el esclavo puede ser libre de sus pecados. ¿Pero querrán ustedes dejarlo entrar a su casa? ¿Lo dejarán entrar en su corazón para sufrir un cambio? Tener un nuevo capitán, un príncipe de luz como capitán de su barco. Ese es Cristo. ¿O seguirá usted teniendo un príncipe de las tinieblas como capitán de su barco? Yo le aconsejo que haga ese cambio, que deje que la persona de Jesús sea el capitán de su propio barco. No tendrá quejas de él. El mío lo ha conducido por medio siglo y aquí hay otro, el hermano Andrés, y no sé, la hermana Lupita. Tenemos medio siglo de que admitimos a este capitán, capitanear nuestra vida, capitanear nuestro barco. Amén. Y aquí estamos después de medio siglo. Y el sol, nuestro sol, está por ocultarse en el horizonte. Pero creo que aunque el barco entre en las sombras de la muerte, como dijo David,
Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es mi capitán. Y no deseo cambiarlo. Y menos cuando mis ojos alcanzan a ver el horizonte de la eternidad, donde se une el tiempo y la eternidad. La cortina del tiempo. Habrá un ángel para recorrerla, para que mi barquilla entre en la eternidad. Eso es maravilloso, tener la certeza. No soy un poeta ni quiero enternecer su corazón. Estoy hablando de mi convicción. De esa convicción que me da la Biblia, la palabra de Dios. Y que desde mi juventud acepté en el corazón y no me arrepiento de haberlo hecho. Si volviera a vivir, si regresara a ser un joven, volvería a escoger lo mismo. Y pediría que Él me llevara a tierras lejanas, lugares donde no se conoce el Evangelio. Porque los que ahora conocemos el Evangelio, parece que dejó de interesarnos. Parece que lo queremos echar a la basura. Parece que lo queremos crucificar de nuevo. No habrá otra crucifixión. Solo hay un sacrificio perfecto. Y ya fue hecho. Amén. Pero pediría que Dios me llevara a tierras donde nadie conoce este Evangelio. No me espanta la oscuridad de la noche. No me espanta caminar solo donde no conozca a nadie. No me espanta el hambre ni la escasez. Y no lo digo de ahora, que Dios da en abundancia. Siempre lo dije. Y lo sigo diciendo. Amén. No me detendría ni casa nueva ni carro nuevo. La pasión de este Evangelio es superior a cualquier pasión humana, a cualquier ambición humana. Pediría, llévame a la China. La Rusia es más fácil, la China es más difícil. Es sentencia de muerte predicar este Evangelio. Pediría que me llevaran allí. Y Dios me conoce. Dios sabe que le estoy diciendo la verdad. ¿Usted qué? ¿Usted tiene miedo de ir al Capote? ¿O tienen miedo de ir aquí cerquita? Ay, yo no sé estar lejos de mi esposa. Bueno, si es así, quédese en casa. No le conviene andar por allá. Hasta que usted tenga una revelación plena de lo que usted es y de lo que a usted se le encomendó. Amén. Entonces estará listo para ser enviado. Y sepa y tenga convicción que Dios se hará cargo de usted y que Dios pagará todos sus gastos y que Dios lo mantendrá con todo y familia, aunque sean 8 o 9. Se lo dice a alguien que estuvo en esa condición y Él nunca me falló. Él nunca me falló. Es más fácil que uno falle. Dios no falla.
Amén. ¿Están contentos, hermanos? Pues no entramos a lo que íbamos a hablar, pero siento necesidad de hablar estas cosas, como que hay algo apremiante que hacer, como que ustedes tienen que despertar de ese sueño miserable, como que los predicadores deben recibir esa inyección de Dios, no una cosa emocional para que la gente nos vea. No, estoy hablando de esa convicción real, genuina. Yo todavía tengo mis pequeños pentecostés. Creo que fue ayer, no sé si fue ayer o antier. Estaba a la mesa y luego se sentó mi esposa. Y no sé por qué empezamos a hablar, a platicar. Y empecé a decirle, todavía retumban, tengo en mi mente las palabras de aquel ser que me habló. Y cada vez que lo recuerdo, surgen lágrimas de mis ojos. Quiero ver al autor de esa voz. Cuando esa voz me dijo, y yo estaba de 12 años y atemorizado por la oscuridad, pero esa voz bajó, no era en mi mente, era fuera de mi mente, fuera de mi cuerpo, la voz. Dijo, hijo, no temas porque yo estoy contigo. Yo no era un cristiano, pero ya había conocido, oído del Evangelio, y la primera alma que llevé en mi edad de niño, la primera alma que llevé a la casa de Dios fue a mi propia madre. Ella se quedó adentro y yo, como la mayoría de los adolescentes, me quedé afuera por un tiempo, pero esa voz me persiguió todos los días de mi vida. Le dije a ese ser que me habló y que me levanté buscándolo. Quizás alguien me habló de afuera. Ni cuenta me di que no tuve miedo salir a la oscuridad. No había luz eléctrica. Era de noche. Y cuando me di cuenta que no había nadie, solo entendí que había sido Dios. Amén. Y le dije a mi esposa ayer, ayer, o antier, no me acuerdo, ese santo ser que me habló tiene que estar en alguna parte. No fue un sueño, no fue una visión. Yo lo oí. Esa voz, creo que conoceré al autor de esa voz un día. Lo conozco en espíritu y sé quién es. Y en mis momentos más difíciles,
Él ha estado conmigo. Amén. En esa forma, soy un testigo de su resurrección. No está en la tumba. Ni lo digo para que se emocione, ni lo digo para que lo crea. Estoy hablando de mi experiencia personal. Si usted lo cree o no lo cree, eso no cambia en mí lo que eso produjo hasta el día de hoy. Amén. Y sé que esa misma voz que oí cuando yo baje a la tumba, esa misma voz me despertará un día. Él está en nuestro medio, está en un lugar. Amén. Yo espero encontrarme con ese santo ser uno de estos días, al final de mi peregrinación. Eso enternece mi corazón cada vez que lo recuerdo. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Perdónenme por derramar esta lágrima, pero no puedo evitarlo. Le serviré hasta el final. Sé que existe, sé que está. Amén. Estuvo conmigo en mi soledad. Fue conmigo. No necesité dinero para sentirme seguro cuando anduve de misionero. No necesité el apoyo. Lo necesitaba, pero como no lo recibí, Él fue mi apoyo siempre. Y Él me llevaba y Él me traía. Él cumplió su palabra. Y yo quiero hacerlo de la mejor forma que pueda. No camine sin Él. No predique sin Él. Usted lo necesita a Él. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros y que nos conceda vivir en el poder de su resurrección. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar estos momentos en tu presencia, Señor, y platicando con tu pueblo estas cosas y lo que tú hiciste por nosotros y la convicción y la certeza que tú pones en nuestro corazón a través del sello. Muchas gracias, Dios. Bendice a tu pueblo. Bendice a nuestros jóvenes y a nuestros niños y a nuestros ancianos, yo anciano con ellos. Bendícenos y fortalécenos. Fortalece a tus ministros. Quita el temor, el miedo, las cosas que les impiden desarrollarse como tales. Padre, muchas gracias te damos. Ahora nos disponemos para ir rumbo a nuestros hogares. Llévanos con felicidad, Señor, y que en esta tarde volvamos con regocijo. Nos encomendamos a ti.
En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a pasar